Solo a modo de introducción, el libro de Mateo es un libro que este autor intencionalmente nos ayuda a ver al Señor Jesucristo desde un punto de vista de la autoridad y el poder que Él tiene. ¿Bien? Y en muchos pasajes de la Biblia, hoy día no vamos a ver todos, pero en muchos pasajes de la Biblia, cuando ustedes leen Mateo, le animo también a leer Mateo, el Evangelio de Mateo, van a estar viendo que en distintas partes o distintas palabras o versículos, el escritor exalta, el escritor anuncia el poder del Señor Jesucristo como evidencias claras de que Él era, en aquellos tiempos, ¿cierto? Como la gente estaba esperando, Él era el Mesías, el ungido, el que el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces, el día de hoy vamos a leer este pasaje donde relata uno de los hechos poderosos del Señor Jesucristo, luego de que Él estuvo enseñando a sus discípulos y a la gente en el Sermón del Monte, que eso es el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Él estuvo enseñándoles a ellos distintas cosas. De hecho, la Biblia dice en el capítulo 5, 4 por ahí, que Él primero ascendió o subió al monte con sus discípulos y abrió su boca y les enseñaba. Y estando ahí con ellos, Él les decía muchas cosas. Les decía, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Bienaventurados los misericordiosos, ¿cierto? Le dice esas cosas. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán la consolación. Y distintas bienaventuranzas que Él empieza a decir. Él también trató temas con estas personas sobre cosas que tenían que ver con el orden moral, del pecado que había en ellos. Y cuando iba pasando el tiempo, como el Señor Jesucristo tenía esta conexión con ellos, esta confianza con ellos, Él mismo les decía, como por ejemplo, amad a vuestros enemigos. Entonces, como algo que calaba en el corazón de sus discípulos, que eran ellos que estaban escuchando, calaba muy profundo porque le estaba desnudando realmente lo que los mismos corazones de ellos podían llegar a ser. O sea, al revés, odiar a sus enemigos, porque ese enemigo me odia, entonces yo también lo odio. Pero el Señor Jesucristo les decía, amad a vuestros enemigos. O les decía, oíste de los antiguos, no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que codicie a la mujer de su prójimo en su corazón ya adulteró. O oíste de los antiguos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, contra su prójimo, ¿cierto? Entonces, estas cosas que yo les acabo de decir son algunas pequeñas cosas o pocas cosas de lo que el Señor Jesucristo leyó en el Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se acuerdan? Y estas otras cosas más que ustedes pueden ver en el Sermón del Monte. Pero ¿por qué les digo esto? Porque el Señor Jesucristo hablaba al corazón de las personas, hablaba al corazón de su círculo más estrecho, que eran sus discípulos también, desnudando en ellos las intenciones que de ellos mismos podía provocar su propio corazón, que era perverso y engañoso. Hoy, el Señor Jesucristo te enseñará 3 aspectos del poder de Dios para que seas salvo. Hoy, el Señor Jesucristo te enseñará 3 aspectos del poder de Dios para que seas salvos. Esos versículos que ustedes ven acá proyectados es una de las muchas escenas que el Señor Jesucristo hizo con su poder. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el poder del Señor Jesús me puede dar salvación? ¿Saben ustedes que la Biblia narra en este Evangelio que el Señor Jesucristo, en varias oportunidades, una persona en particular o un grupo de personas reconocían en Él las evidencias reales y palpables de que Él era el Hijo de Dios esperado?
Por ejemplo, en una oportunidad, un ángel del Señor le dijo a José cuando Cristo estaba por nacer que debía llamar su nombre Jesús. ¿Se acuerdan? Y decía el ángel que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso está en la Biblia. El Señor Jesús, o sea, él iba a ser, ese Cristo, ese pequeño bebé, ese pequeño ser, iba a ser llamado Jesús. Porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Así dice la Biblia. El mismo ángel también se refirió en una profecía, diciendo que cuando llegara Jesús, iba a ser considerado Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, qué maravilloso es saber que el mismo Dios había venido a la tierra, pero ahora manifestado en carne, en la persona del Señor Jesucristo. Y el libro de Mateo va dando pistas de quién era el Señor Jesucristo. El autor, el que es Mateo, nos dice esas cosas. Multitud de gente, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le hablaba, cuando el Señor Jesucristo hablaba con ellos, se maravillaban, dice. Porque Jesús, dice, les enseñaba como quien tiene autoridad. Mateo 7:29, si me acompañan atrás, en la página de atrás en la cual están. Mateo 7:29 dice, cuando el Señor Jesucristo estaba terminando el sermón del monte, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de la doctrina del Señor Jesucristo, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Subrayen eso, como quien tiene autoridad, el mismo Señor Jesucristo. Entonces ustedes ya se están haciendo ya una imagen, o se están haciendo un criterio de quién era ese niño que nació en un pesebre, ¿cierto? De quién era esa persona que les enseñaba a sus discípulos. Él era Dios con nosotros, era Jesús que iba a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿cierto? Era aquel que enseñaba con autoridad y la gente desde ya se estaba admirando de él. 7:29, sí, Mateo 7:29. El Señor Jesucristo tiene autoridad y poder en todas las esferas que podamos conocer. Él mismo lo hizo. El Señor Jesucristo, por ejemplo, en la esfera de las enfermedades, cuando un líder militar, ahí mismo Mateo, cuando un líder militar, un centurión de aquella época, que tenía un criado enfermo, le dijo al Señor Jesucristo, Señor, le dijo, ¿se acuerdan lo que le dijo? Señor, solamente di la palabra. Así le dijo, solamente di, ni siquiera vayas a la casa donde está. Yo no soy digno de que tú estés en mi casa, le decía. Solamente di la palabra. Así le dijo. Y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre. Él mismo dijo, yo también soy hombre bajo autoridad. El mismo escritor nuevamente señala y deja ahí en relieve para nosotros, de que este hombre, Jesús, tenía poder y tenía autoridad. Y este hombre centurión le decía, oye, Señor Jesucristo, solamente di la palabra, mi criado va a sanar, porque yo también reconozco en ti que tienes autoridad, así como yo también, en la tierra sí solamente, tengo también autoridad, porque yo le digo a mi siervo, ve, y él va, hace esto, y lo hace. Esa era la autoridad que él tenía en la tierra, pero él reconocía algo más allá, en la persona del Señor Jesucristo, que él tenía autoridad. En las enfermedades, porque lo sanó, ¿cierto? Jesús con la autoridad de su palabra sanaba enfermos. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo lo narra en los capítulos 8 y 9, después del Sermón del Monte. Él empieza a sanar a muchos enfermos, a muchos enfermos. Y eso me hace recordar que el mismo profeta Isaías le dijo una vez, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades.
y sufrió nuestros dolores. Eso lo dijo el profeta. En la esfera de la naturaleza, ¿saben que el Señor Jesucristo, cuando calmó la tempestad, recuerda cuando el Señor Jesucristo calmó la tempestad, el viento y las olas, estando junto a sus discípulos en una barca, él estaba durmiendo ahí, y cuando sus discípulos lo despertaron, y cuando él calmó esa tempestad y ese viento y se calmó totalmente, él estaba en una barca, ¿saben lo que ellos dijeron? ¿Se acuerdan? Ellos dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar les obedecen? ¿Qué hombre es este? Decían ellos. Como yo me imagino a sus discípulos así tan maravillados, viendo ese milagro, como el Señor Jesucristo también tenía autoridad en la esfera de la naturaleza. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen solamente con la palabra que él pronunciaba. El Señor Jesucristo también tenía autoridad y poder en la esfera de lo moral. Cuando sanó un paralítico, ¿sabe lo que le dijo el Señor Jesucristo a este paralítico? Ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Y cuando él dijo eso, la gente que estaba ahí escuchándole, sobre todo los fariseos, de lo que eran de ese lado religioso, le decían, como que no le cabía en su mente, se enojaban y empezaban a pensar mal dentro de sus corazones y decían, oye, pero ¿por qué dice estas cosas? Pero el Señor Jesucristo les decía, se los dijo, a algunos que no creían en Él, se los dijo, pues para que sepáis, les dijo, que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso sale en Mateo 9, versículo 6. Esto que yo le he dicho ahora es un preámbulo de lo que es el Señor Jesús. No es cualquier persona. El Señor Jesucristo era Él el que iba a perdonar los pecados de su pueblo. Era el mismo Dios con nosotros. Era Él el que tenía, con su propia palabra, podía sanar a las personas. Solamente di la palabra y mi siervo y mi criado sanará, le dijo aquel centurión. El poder de su palabra, el poder de su misericordia. Él estaba, o el autor de Mateo que estamos leyendo en este pasaje, de evidencias claras y precisas, contundentes y palpables de que Jesucristo era el Mesías, Dios con nosotros. Estimado amigo, tú al estar acá y al escuchar la palabra de Dios, también te estás exponiendo al poder de Dios y a su autoridad. Es por eso que hoy veremos 3 aspectos del poder de Dios para que seas salvo. Primer aspecto, creer en el poder de Dios te guía al arrepentimiento. Creer en el poder de Dios te guía al arrepentimiento. Ahora, este pasaje, capítulo 8, lo vamos a leer, dice, voy a empezar del versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa fue la expresión que utilizó este leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero. Esa es la voluntad del Señor Jesucristo. Quiero ser limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Este no fue el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo después del Sermón del Monte, por si acaso. No lo fue. Este mismo milagro está antes del Sermón del Monte, relatado por Lucas, ¿ya? Y también por Marcos, sino que el autor dejó estos milagros intencionalmente
no por un tema cronológico, de que así fueron los sucesos pasando, sino que lo dejó ahí de manera intencionada para demostrar la total magnificencia, o como hoy en la mañana leíamos, yo leía un salmo del 145, ¿se acuerdan que lo estábamos cantando? Te exaltaré mi Dios, mi Rey, ¿cierto? Ahí, si ustedes leen ese salmo, habla de la gloria, del poder de la gloria de su magnificencia. Lo dice en uno de esos versículos, el poder de la gloria de su magnificencia. Por eso este autor dejó estos milagros, para que nosotros pudiéramos comprender y deleitarnos que el Señor Jesucristo tiene todo el poder para poder salvar tu vida. ¿Saben que la lepra? Dice que vino un leproso, dice, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Saben usted que contraer la lepra en aquellos tiempos era prácticamente una sentencia rápida a la muerte? Era un pasaje irreversible a la muerte, que era prácticamente una enfermedad incurable. La persona mentalmente debía prepararse para la muerte. Esa era la gravedad de esta enfermedad en aquellos tiempos. Imagínense que ellos tenían que... sus ropas tenían que estar rasgadas. Probablemente, que es uno de los segundos puntos de esta enfermedad, tenía que tapar su cara hasta como a este nivel, como de la boca. ¿Ya? Algunos tienen que estar rapados. O sea, era una enfermedad totalmente denigrante, por decirlo de alguna forma. Quien contraía esa enfermedad sabía que ya su destino. Dicen los estudiosos que esa enfermedad aproximadamente tenía viva a la persona 9 años. O sea, si tenía la persona 30 años, sabía que le quedaban 9 años más de vida, ¿no? Es un ejemplo. Contraer esta enfermedad era ver su cuerpo desfigurado, verlo como lentamente y dolorosamente se iba carcomiendo en su día. Le salían nódulos, heridas que se iban infectando. También sus nervios se paralizaban, llegando al punto de no tener sensibilidad. Su voz, incluso la voz de los leprosos, se ulceraban, adoptando una voz irreconocible. Podía llegar a tal punto que se le caían las extremidades, las orejas, los dedos, el pie, la mano, etc. Era una muerte horrenda en que el hombre muere pulgada por pulgada. Imagínense, yo estuve leyendo, eso, si ustedes quieren saber un poquito más de la lepra, sale en el libro de Levítico, capítulo 13 y capítulo 14. Si ustedes leen esos pasajes, van a ver que la lepra era tan fuerte que incluso no solamente las personas contraían la lepra, sino que también objetos de cuero, objetos de lino, que en aquella época se utilizaba. O sea, si la lepra era tanto lo que podía abarcar, que no solamente se conformaba con el cuerpo de la persona, sino que se traspasaba, imagínense, a todo lo que tuviera hecho de cuero. Yo me imagino cosas que se abrigaban con cuero, sandalias de cuero, eso es lo que yo me imagino. Y si el sacerdote la examinaba y estaba con cuero, lo tenían que sacar, o quemar incluso. Si la lepra no se iba, lo tenían que quemar. Esas prendas, lo mismo el lino. Ahora, si la lepra se iba, ellos rescataban ese material que para ellos era muy valioso, el cuero, el lino, ¿cierto? En aquellos tiempos eran materiales bien caros, digamos. Y un tercer aspecto, contraer esta enfermedad, que es la lepra, prácticamente era quedar excluido totalmente de la sociedad. No solamente que la persona pensara que ya su muerte se acercaba, no solamente que veía su cuerpo, su mismo cuerpo desfigurarse, sino que también la lepra provocaba una exclusión total de la sociedad y también por ende de la familia. Esa enfermedad rompía todos los lazos sociales.
familiares, de todo tipo, donde las únicas personas que veían ese leproso eran los otros leprosos, en su misma condición. Nadie se podía acercar a ellos, debían andar con la ropa rasgada, y ¿sabe lo que tenía que hacer? Gritar. ¿Y sabe lo que gritaban? Ni siquiera gritaban leproso, leproso, soy leproso. Gritaban inmundo, inmundo. Yo se lo estoy diciendo, y eso sale en Levítico. Usted lo puede leer en su Biblia. Eso es lo que ellos debían gritar, como diciendo soy inmundo, inmundo, para que la gente supiera quién era esa persona. Dicen, estuve leyendo algunos estudiosos de esa época, o que hablan de esa época, decían que los rabinos, si ellos sabían que un leproso pasó por esa calle a comprar un huevo en la feria, ni se atrevían a pasar. Algunos decían que cuando veían un leproso le tiraban piedras para que se alejase. A ese nivel era tan detestable esta enfermedad, tan peligrosa en la vida de la persona, que eso era así su vida. Recuerden que en la ciudad antiguamente tenían paredes. Ellos, cuando eran excluidos, no es que estaban excluidos al lado de otra casa o de buscar otra casa, eran excluidos fuera del campamento, fuera de la ciudad. Es como que si Quillota estuviera todo cercado por una pared, listo, Ricardo el leproso tiene que ser sacado fuera de la ciudad de Quillota y tiene que andar por ahí, deambulando por unos lugares por ahí. Esa era la vida de un leproso en aquella época. En aquella época. Entonces, al pensar eso de la vida que ellos tenían, y ustedes también ustedes mismos lo van pensando de cómo era esta vida, y cómo era este leproso, de cómo llegó este leproso delante del Señor Jesucristo. Y dice, he aquí, vino un leproso. Esa palabra he aquí, ¿saben lo que significa? Mirad, presten atención. No es una palabra que, como viene bajando el sermón del monte, es una continuación del sermón del monte. No, quiere decir, oigan, presten atención de lo que acaba de ocurrir, porque este leproso no se podía acercar a una persona sana. Ni al revés, una persona sana no se debía acercar a una persona que estaba contagiada por la lepra. No se podía. Pero, como hemos dicho, este primer aspecto, que creer en el poder de Dios te guía a ti al arrepentimiento. Al pensar en este leproso, el leproso, ¿saben qué? El leproso no se postró en ese momento. Eso fue lo final, ¿cierto? Eso fue lo final. Eso fue lo final de que este leproso hizo, en el sentido de que él ya venía postrado en su corazón desde antes. Yo no sé, la Biblia no narra en qué momento él creyó en el Señor Jesucristo que lo podía sanar. Pero sí se puede intuir o saber de ese versículo que el leproso ya reconocía que el Señor Jesucristo tenía poder y la autoridad para limpiarlo en su corazón. Por eso poco a poco el corazón de este hombre se fue humillando, fue bajando en su corazón, reconociendo, en la fe de este leproso, fue reconociendo que Jesús era su salvación. Y él lo reconocía como el Señor. Por eso que cuando él llegó, no llegó de una manera altanera, exijo que me limpies como lo has hecho con otros. Te mando que me limpies si tienes tanto poder. Sino que él vino y dice que se postró ante él, diciendo, ¿cómo le dijo? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Saben que el Señor Jesucristo,
cuando él se acercó, el leproso sabía muy bien que Jesucristo tenía el poder. Escuchen bien, el leproso sabía muy bien que el Señor Jesucristo tenía poder para limpiarlo. Pero hay alguna cosa que él no sabía. ¿Saben cuál era? Él no sabía si el Señor Jesucristo quería hacerlo. Él sabía que el Señor Jesucristo tenía poder para limpiarlo. Pero lo que él no sabía era si el Señor Jesucristo iba a tener la voluntad para limpiarlo. Por eso le dice, si quieres, Señor, si quieres. Señor, si está dentro de tu voluntad, si solamente tú, en tu palabra, en tu misericordia, si tú quieres. Otro aspecto que no les comenté, Lucas dice que estaba lleno de lepras. Si ustedes lo leen. Marco dice que él se inclinó su rostro a tierra. Lleno de lepra. O sea, imagínense, traten de un poco de imaginarse esa escena. No sé si se le habían caído sus dedos, sus cejas, cómo era su voz. Pero este hombre estaba totalmente humillado. ¿Saben qué? La lepra representa en la Biblia, como le conocemos, el pecado. Fíjense que el pecado que mora en el ser humano solamente puede ser quitado, puede ser sacado, puede ser limpiado por el Señor Jesucristo. Y es lo mismo que hizo este hombre, es lo que quiere para tu vida, que tú vayas arrepentido. Por eso que el poder de Dios, la autoridad de Dios, creer en ese poder te guía al arrepentimiento. No estoy hablando que dejes la mentira, aunque es muy bueno que la dejes. No estoy hablando que dejes los malos pensamientos, aunque sería muy bueno que lo dejes. No estoy hablando que dejes la codicia, porque sabes que no lo vas a poder dejar. ¿Cómo ustedes podrían reconocer un árbol de manzana? Por sus frutos, porque tiene manzanas. Imagínense que cada manzana es un pecado. Ahí hay una manzana que es el pecado del enojo, otra manzana que es el pecado de los malos pensamientos, otra manzana que es el pecado del adulterio. No sé cuál es tu pecado. No sé cuál es la inclinación que tú tienes a pecar. Pero yo no estoy hablando de que tú dejes el pecado. Estoy hablando de que tú te arrepientas creyendo en el Hijo de Dios, que tiene todo el poder para perdonar tus pecados. Solamente la raíz de ese árbol, que se llama pecado, puede ser extirpada, sacada en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense que la Biblia, hay un versículo en la Biblia, en Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice el que se rehúsa a dejar la mentira, el que se rehúsa a dejar el mal pensamiento. No dice eso, sino que, ¿qué dice? El que se rehúsa a creer. La incredulidad es la raíz de la persona que no conoce a Cristo y no puede venir a Cristo porque ama más las tinieblas que la luz. La incredulidad es la raíz que está arraigada ahí, plantada en el corazón del ser humano. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está pidiendo a tu vida, que te arrepientas. Así como el leproso, tú como pecador, acércate, postrado en arrepentimiento, confesando con tu boca, así como lo hizo el leproso. El leproso le dijo Señor, porque él le reconoció como Señor en su vida. Así como el leproso, acércate tú ante el Señor Jesucristo, confesando con tu boca que Jesús es el Señor.
y creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Algo que ocurre internamente en tu corazón. No es decirlo simplemente, es algo que es un arrepentimiento, un dolor. Bienaventurados los que lloran. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo al principio del Sermón del Monte? Bienaventurados los que lloran, los que les duele el pecado de haber no creído en el Hijo de Dios. Ese es el mayor pecado del ser humano. Tú mientes, tú tienes malos pensamientos, tú codicias, tú eres avaro, cualquiera sea el pecado. Porque esa es una manifestación latente de que eres un pecador o una pecadora. El leproso confiaba en el poder de Jesús perfectamente, como le había dicho, pero él no sabía si el Señor quería. Por eso el día de hoy, el Señor Jesucristo está hablando a tu corazón, que dejes esa arrogancia, no le exijas nada, sé como el leproso, que vino al Señor Jesucristo, vino a Él postrado y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Tú también puedes venir al Señor Jesucristo diciéndole exactamente lo mismo: Señor, si quieres puedes perdonarme, si quieres puedes limpiarme. Ven a Cristo, acércate a Él y dile en arrepentimiento: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi pecado. Sabes que en tu vida, tú sabes muy bien que en tu vida el pecado domina y reina en ti. ¿Quieres tú venir ante Él en arrepentimiento como tu Señor? Segundo aspecto del poder de Dios en este pasaje que hemos leído. Creer en el poder de Dios te salva. Ya vimos, creer en el poder de Dios te guía al arrepentimiento. Segundo, creer en el poder de Dios te salva. Luego que el leproso le dijo: Señor, si quieres, porque él no sabía si el Señor quería, ¿puedes limpiarme? Acto seguido. Fíjense que el gesto del leproso fue postrarse y luego hablar. Y el gesto del Señor Jesucristo hacer algo parecido. Extender la mano y tocarlo y luego hablar. Dice que él, extendiendo su mano, dice, y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé libre. Esa fue la voluntad, esa fue la respuesta del Salvador, esa fue la respuesta de Jesús ante la duda que tenía el leproso. Si quieres, Señor, si quieres, si es tu voluntad. Misericordiosa es la voluntad de Dios, que el Señor Jesucristo haya respondido con estas palabras. Imagínate tú cuánto tiempo había pasado que el leproso no tenía contacto con alguien. Él andaba deambulando por ahí. Al menos haber cruzado un par de palabras con alguien, un saludo, una noticia de su familia, aunque sea. Imagínate cuánto tiempo había pasado que nadie le había demostrado afectuosamente amor, cercanía, por el estado físico de su enfermedad. El hecho que Cristo tocara con su mano sana el cuerpo ulcerado, putrefacto e inmundo de la lepra, nos recuerda la encarnación de Cristo. Nos recuerda que Él fue condescendiente con la humanidad. Él fue hecho carne, el Señor Jesucristo. Dios fue manifestado
en carne, en la persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice, al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesucristo, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El hecho de que el Señor Jesucristo extendiera su mano es mirar la extensión de la misericordia de Dios al enviar al Señor Jesús como la provisión de salvación. Lo habíamos dicho al principio, y llamará su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Cuando Él tocó a este hombre, el Señor Jesucristo estaba mostrando la misericordia más grande que este hombre nunca tuvo. Quizás cuánto tiempo, no sé cuánto, quizás cuánto tiempo le quedaba de vida, no lo sé. Pero una cosa sí sé, el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De la misma forma que Él tocó a ese leproso, es la misma forma que Dios te está llamando a ti. Dios está llamando a tu vida. Porque Él sabe que estás perdido, que estás perdida. Él sabe, pero ahí está su voluntad. Él está presto para decirte a tu vida, igual como le dijo el leproso, sí quiero, sé limpio, sé limpio. Quiero perdonarte tus pecados. Sí quiero limpiarte de tus pecados, te dice Cristo. Sí quiero salvarte. ¿Crees tú que Jesús tiene la autoridad suficiente para perdonar tus pecados hoy mismo? ¿Crees tú que Jesús quiere perdonar tu vida a pesar de los pecados que estás haciendo? Tercer aspecto y último. Creer en el poder de Dios te limpia eternamente. Creer en el poder de Dios te limpia eternamente. La vida del leproso se restaura. Luego de que el Señor Jesucristo expresara estas palabras, si quiero ser limpio, ahí lo dice, ¿cierto? Y al instante su lepra desapareció. La vida del leproso ya estaba restaurada, su piel, su voz. Ya no tiene lepra. Ya no tiene que seguir gritando inmundo, inmundo. Ahora puede volver a su casa a reencontrarse con su familia. Puede integrarse nuevamente a la sociedad de la que antes estaba excluido. Porque Cristo lo había limpiado para siempre. ¡Qué maravillosa escena! Imagínate esa escena. El poder que tiene el Señor Jesucristo en su palabra de expresar, si quiero ser limpio. La Biblia, amigo, dice, solo Cristo, su muerte puede salvarte de tus pecados. Solo Él puede limpiarte eternamente de la raíz de tu pecado. ¿Sabes que la Biblia dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Eso es lo que hace la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Crees tú que Jesús tenga el poder para limpiarte de tus pecados inmediatamente?
Jesucristo lo tiene. Querido amigo, hemos escuchado hasta aquí los 3 aspectos del poder de Dios para que seas salvo. No sigas caminando una vida inmunda, pecaminosa. El leproso tenía posiblemente la escuálida compañía de otros leprosos que también estaban excluidos, donde lo único que podían hacer era gritar inmundo y esperar su muerte. Pero este hombre se atrevió, reconoció en Cristo que Él podía ser el Señor de su vida. Por eso Él creyó en el poder de Dios que lo guió al arrepentimiento. Por eso Él creyó en el poder de Dios que le salvaría. Y por eso Él creyó en el poder de Dios que le limpiaría eternamente de sus pecados. Amigos, si tú no haces esto que hizo el leproso, tu vida quedará excluida eternamente de la presencia de Dios, en el lugar donde van los inmundos. Ahí no será necesario que grites y que declares que eres inmundo y pecador, porque Dios ya lo sabe. Y será tarde. Ahí lo único que escucharás será a ti mismo, el lloro y el crujir de dientes. Escucha la misericordia de la voz del Señor Jesucristo, que hoy Él te extiende a ti, a tu vida, para decirte: sí, quiero, sé limpio. Arrepiéntete en tu corazón al venir postrado ante Él, pidiéndole perdón por tus pecados. Él te va a salvar y Él te va a limpiar eternamente.